bienvenidos al Dakar. Bueno, igual me he venido un poco arriba, pero es que es difícil contener las emociones con la nueva Norden 901. Una moto con la que Husqvarna recupera el espíritu, al menos en imagen, de las dakarianas de, bueno, mitad de los años 90, principios de 2000. Es una moto que desde que la marca sueca anunció su lanzamiento ha levantado muchísimas expectativas. Algo que, bueno, es curioso porque sabíamos mucho de ella antes de que se empezara su comercialización. No en vano toma base de la KTM 890 Adventure y además en todo este tiempo desde que se anunció su llegada hasta que la tenemos ya en las tiendas, pues Husqvarna no ocultó su silueta. Es decir, es una moto que a pesar de, como digo, de saber mucho de ella, pues ha generado muchísimo interés. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque es una moto muy esperada que, como digo, recupera ese espíritu aventurero de las trail de toda la vida. Quédate con nosotros y os lo cuento con más detalle. Como os decía al inicio, Husqvarna ha trabajado profundamente en el diseño de su Norden 901, empezando por la parte frontal, en donde domina este faro redondo de grandes dimensiones que le da muchísima personalidad a la moto. Pero es que además a ello va unido este carenado que lo que hace es que, digamos, junto con el depósito colocado en la parte inferior, pues hace todo una armonía y le da pues esa sensación de moto aventurera, ¿no? Bueno, de grandes dimensiones, pero sin llegar a ser exagerado. Pero es que además tenemos aquí en la parte trasera que Husqvarna ha huido de las últimas tendencias de aligerar, de minimizar las partes traseras de la moto, y no, ha querido también que siga esa línea todo del conjunto voluminoso. A mí personalmente lo que más me atrae es que han vuelto a traer la silueta de una moto mítica en esta lides, que es la KTM 990. Es curioso que el grupo austriaco lo haya hecho con Husqvarna, no lo haya hecho con KTM, pero bueno, bienvenido sea, porque creo que es un diseño totalmente acertado. Si bien el apartado estético poco o nada tiene que ver con la 890 Adventure de la que deriva, en el apartado mecánico son muchas las cosas que, bueno, comparten ambas monturas, ¿no? Empezando por el motor. No os voy a aburrir con datos técnicos, los tenéis todos en motofichas.com, pero sí que os quiero dar algunas pinceladas, ¿no? Cuenta con un motor bicilíndrico de 890 centímetros cúbicos, rinde una potencia de 105 caballos y una cifra de par máxima de 100 Nm. Es un propulsor que está dotado de 3 modos de conducción, más un opcional llamado Explore. Cuenta con control de tracción y ABS en curva y un cambio rápido bidireccional. ¿Dónde hay diferencias con la 890 Adventure? En las suspensiones. Es cierto que las dos montan componentes WP Apex, pero en el caso de la Norden estamos hablando de unas suspensiones regulables, tanto la horquilla como el amortiguador, y además con algo más de recorrido. La KTM tiene un recorrido de 200 milímetros en ambos trenes, mientras que la Husqvarna tiene 220 milímetros delante y 215 detrás. ¿Esto qué hace? La sitúa, digamos, entre medias de las dos KTM 890 Adventure, la estándar, que os he dado las cifras, o la R, que también hemos probado aquí recientemente y cuyo recorrido de suspensiones es de 240 milímetros. ¿Esto qué hace? Pues que tengamos una moto, pues lógicamente más alta, y eso se nota pues cuando nos subimos en ella. Veis que su asiento regulable en altura hace que
se sitúe a 854 milímetros en su posición más baja. Como veis, no es una moto pues para pilotos de estatura baja. Yo mido 1,65 y como veis no llego a apoyar los dos pies en el suelo, ni siquiera puntillas, ¿no? Es decir, que es una moto que, bueno, está más enfocada a pilotos de más de 1,70 en adelante. La posición de conducción y cómo se siente encima, yo creo que lo suyo es que os lo cuente en marcha. Así que venga, que nos vamos. Pues comienzo la prueba hablando un poquito de la posición de conducción. Lo primero que llama la atención es la pantalla, que es algo baja, resta bastante protección aerodinámica, llega mucho viento al casco y además es que no hay regulación posible. Me imagino que con el tiempo irán saliendo accesorios, pantallas más altas, pero habrá que ver también cómo quedan estéticamente, que a lo mejor rompen uno de los principales encantos de esta moto, pero bueno, por lo demás el asiento es muy ancho, tiene muchísima superficie de apoyos, es un asiento ideal para hacer largos viajes y además tiene un excelente mullido. Es unas cosas que me ha gustado, tiene muchísima firmeza, pero para nada resulta incómodo, incluso después de llevar todo un día sentado encima de la moto. Lo demás, la posición de conducción, o sea, el manillar situado a una buena altura, es decir, tenemos una moto perfecta para hacer kilómetros, donde además el depósito, que aprovecho para decir que Husqvarna anuncia 19 litros de capacidad, uno menos que el de la 890 Adventure, da una excelente protección en la parte baja de las piernas, del tronco, y sin que resulte molesto por llevar las piernas muy abiertas. Cuando KTM colocó el depósito en una parte tan baja, pues suscitó pues bueno, cierta controversia, pues que si estéticamente no era lo más apropiado. Bueno, es un diseño peculiar, efectivo total dinámicamente, pero efectivamente que desde un punto de vista estético, pues a lo mejor no a todo el mundo le llena. Yo creo que Husqvarna además lo ha resuelto muy bien con este carenado, que hace que quede perfectamente integrado y además consiguiendo una protección total en un día además frío como este, que se agradece muchísimo. Ya metiéndonos en el equipamiento, pues bueno, la pantalla TFT con buena visibilidad, este botón, esta ruleta de aquí es para variar la altura del faro, para cuando llevamos carga, subir o bajar el haz de luz. Las piñas son las ya conocidas. Creo que en una moto de este nivel yo creo que exigiría unos comandos un poquito más modernos. Es cierto que funciona muy bien y aparte el manejo por las pantallas es muy intuitiva con solo estos 4 botones, pero no sé, echo de menos un warning, no sé, un poquito más de vistosidad, ¿no? Es verdad que luego de noche es retroiluminado, se ve muy bien, pero bueno, el botón este es el de las luces auxiliares, una toma de 12 voltios, todo muy a mano, aunque ya digo que ejecutado un poco, un poco espartano. Ya en cuanto al funcionamiento, pues de motor no me ha sorprendido, porque ya de sobra es conocido este motor bicilíndrico. Tiene
un excelente empuje abajo y medio régimen. ¿Veis? Voy en quinta, dejo caer el motor y enseguida sale. Es decir, que es una moto que te permite pues una conducción sosegada cuando vas de turismo y no vas tan pendiente de la carretera y a lo mejor sí del paisaje o lo que sea. Es un motor muy agradecido. Eso sí, tiene una doble cara. Cuando le empujas y empiezas a subir de arriba, pues la moto empieza a estirar y no se acaba. El único así handicap que le veo es que cuando estás en autopista a partir de 120 km por hora sí que se aprecian vibraciones tanto en manillar como en las estriberas, y también repercute en los espejos, que aunque tienen una buena superficie de visibilidad, se enturbian a partir de esa velocidad. Mantener, por cierto, ya que hablo de autopista, mantener velocidad, pues tenemos aquí un control velocidad crucero muy útil para hacer largas travesías sin parar y poder descansar un poco la muñeca del gas. Me gustaría hablar también del cambio. A mí el cambio rápido tanto de KTM como de Husqvarna me gusta mucho. Mira, sin acelerar yo puedo reducir, subir y entran sin apenas esfuerzo. Me parece que el Quick Shift, que además en esta moto es de serie, está muy logrado y no hay muchas marcas que hayan logrado ese nivel de refinamiento en su accionamiento. El embrague de cable no es blando, pero tiene un accionamiento bastante preciso, se encuentra fácilmente todas las marchas, no he tenido ningún salto de marcha, el punto muerto también se encuentra bien. Vamos, que no encuentro ninguna pega. Me gustaría hablar también de los consumos. En el día de hoy, alternando campo y carretera, pues se elevan hasta los 4,5, 4,3, pero en carretera de montaña, con un ritmo suave, disfrutando de la conducción, siendo suave con el gas, pues te encuentras consumos por debajo de los 4 litros. Eso quiere decir tener una autonomía considerable para no tenerse que estar preocupando demasiado buscando una gasolinera. Este terreno así, con carreteras rotas, con sus curvas, pues hacen de esta moto una montura casi infalible, y lo único que hay que tener en cuenta que montamos unos neumáticos de taco que, a pesar de su dibujo, tienen un buen agarre, pero nunca ofrecerá el grip que te da unos neumáticos más orientados al asfalto. Hoy está seco, aunque frío, pero en día de lluvia, pues yo aconsejo pues un poquito andar con un poquito más de cuidado, dejando el margen suficiente de seguridad para evitar pues algún susto. Bueno, iniciamos la parte de campo y además lo hacemos con una zona de arena, no me la esperaba aquí, pero bueno, todo perfecto. Estamos con una moto que funciona muy bien fuera del asfalto. Empezaré hablando, como siempre, de la ergonomía, un poquito. La posición de conducción cuando se va de pie es muy natural, muy de moto de campo, con las rodillas muy pegadas aquí a la parte interior del asiento, por lo tanto está mullido, es muy cómodo para las rodillas, no hay una superficie dura.
y además el manillar queda a una buena altura. Para mí que soy de baja estatura, a lo mejor los más altos sí que necesitaríais unas alzas, no es posible que lo sintáis algo bajo, pero yo lo veo perfecto. Aquí también si en carretera es un problema, en campo la pantalla baja se agradece porque tienes muchísima visión por delante. En cuanto al funcionamiento de la moto, pues bueno, yo he elegido el modo off-road. El modo Explore te permite pues ir variando el derrapaje y eso. Está esta mañana rodando con él, pero al final donde me he sentido más cómodo es con el modo off-road. El ABS también en su modo off-road no lo he desconectado. Se desconecta de atrás, pero de delante no, y a mí me gusta pues que tenga algo de funcionamiento la electrónica, porque además está muy conseguida. Con el control de tracción igual, no lo he desconectado del todo, es mucha potencia la que tiene la moto, y desconectado del todo lo único que consigues es pues que la moto tienda demasiado a derrapar y bueno, pues un ratito puede que esté bien, pero no todo el día, ¿no? Entonces con el modo off-road del control de tracción y te deja derrapar, pero siempre tienes algo de control, aunque no se aprecia. La electrónica lo hace de manera que no notas que está funcionando. Me parece que está muy bien conseguido. Ya os digo que es una moto que además la primera sí que se queda un poco larga, pero luego tiene un cambio muy ajustado, muy bien logrado también para conducir en campo, sobre todo también en pistas como estas muy sencillas. La frenada igual, el ABS, la configuración de ABS Off-Road te permite, pues como veis, hacer frenadas y bueno, en este caso se me ha calado. A veces sí que la rueda trasera si bloquea puede llegar a calar, pero el delantero es una auténtica gozada, te da muchísima seguridad. Evidentemente en estos caminos anchos pues es una moto que se conduce muy fácilmente, te permite ir cruzándola en las curvas porque la derrapada es muy fácil de gestionarla con el mando del gas. Pero yo creo que donde brilla esta Norden es en el apartado de suspensiones. Ese incremento en el recorrido respecto de la 890 te da pues te permite ciertas alegrías, pues sobre todo cuando te encuentras con algún bache un poco profundo. Aquí en este camino pues sinceramente no creo que haya una diferencia con la 890, pero sí que cuando se complica, entramos con piedras o, ya os digo, con terreno más roto, sí que se agradece ese mayor recorrido. Se traga todos los baches, tiene un ajuste muy bien conseguido para la conducción. Y esto es lo que pasa cuando vas hablando y conduciendo al mismo tiempo, que bueno, básicamente me he comido la curva. Al menos, bueno, pues también me ha servido para comprobar qué tal resistencia a estos pequeños golpes, ¿no? Y nada, sin problemas, la moto no se hizo nada, yo tampoco, y pude seguir con total normalidad. Una moto que te permite disfrutar en campo muchísimo. Sí que se nota algo más los kilos que en la 890, son 8 kilos más. Bueno, esto en carretera no es apreciable, pero en campo, lógicamente, es una diferencia que sí se aprecia. Volvemos a entrar aquí en una zona arenosa. Vamos a ver, bueno. Pues perfectamente se solventa sin ningún problema.
Como habéis visto, la Norden 901 es una moto que te cautiva 3 veces. La primera, pues nada más verla con esa imagen impactante que no deja indiferente a nadie, ¿no? En segundo lugar, pues cuando te subes a ella, la pruebas y disfrutas tanto en carretera como en campo. Y después, por supuesto, cuando llegas a casa de nuevo, la aparcas y vuelves a mirarla porque, ya digo, que tiene una estampa muy bella, ¿no? Es una moto que además dinámicamente, como digo, funciona muy bien, tanto en campo como en carretera, y que además, bueno, mejora en parte a su hermanastra, la 890 Adventure. ¿Por qué? Pues, como he venido diciendo, ese mayor recorrido de suspensiones la hace aún más efectiva en off-road. Eso sí, está penalizada por el peso y por la altura de asiento respecto de la KTM. Ya termino las comparaciones entre ellas hablando del precio. La Norden 901 tiene un precio de 14.350 euros. Es 700 euros más cara que la 890 Adventure y 200 euros más barata que la 890 Adventure R. ¿Merece la pena esa diferencia de dinero? Yo, por lo menos, yo sí los pagaría porque, bueno, creo que ya lo he dicho varias veces, esa imagen que me recuerda tanto a la 990 Rally, que es una moto que siempre me enamoró, me merecería la pena pagarlo. Habrá otros que entiendan que por esa diferencia de precio pueden equipar hasta los dientes la KTM y, bueno, pues a lo mejor no les merece la pena. Ya sabéis cómo es esto, es algo totalmente subjetivo. Así que nada, espero que os haya gustado la prueba. Si es así, pues como siempre, suscribíos a nuestro canal para que os lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Os invitamos, por supuesto, a visitar nuestra web motofichas.com y os esperamos aquí con nuevos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!